Les había puesto en la portada del curso que las clases eran los días miércoles de 9:40 a 10:40. Pero si ustedes quieren, podemos partir a las 10, no a las 9:40. ¿Les acomoda más a las 10? Bueno, igual un poquito más tarde siempre más rico. Ya. ¿Y los demás? Rocío. Hola. Profe, ¿pero terminaría a la misma hora? Miren, lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar una hora, no sé, dependiendo de si ustedes quieren trabajar 40 minutos o una hora. Ah, ya. No, es que yo tengo una integral después, entonces pensé que se iba a alargar la clase. ¿Ya No, que pero tenía la está bien. integral, Rocío? A las 11:10. No. O sea, no, hasta las 11 nomás, no más que eso. Ah, ya. Ya. Profesor, ¿Quién me habla? Felipe. Felipe, hola. Profesor, ¿cuál era el correo del jefe de Departamento de Estudios Generales para comunicarme con el profesor que me hace el integral? El departamento te lo digo al tiro. El correo. Sí, es que usted me dijo que me comunicara con él para poder dar con el Sí. profesor que es externo. Luis Vergara, pero don Luis tiene tanta... O sea, igual no creo que te responda al tiro porque él ve no sé cuánto, como 100 cursos distintos, entonces te lo digo al tiro. Se puso lento mi computador. Es Luis Berg, con B corta. ¿Y con qué? Sí, con G. ¿Ya? @ubio.cl. Y su secretaria, la secretaria del departamento, es el correo que yo les había enviado anteriormente, que es la señora Carol Molina. C. Molina, el C. correo. Molina, sí, es la señora Carol Ya, Molina. entonces usted, ¿qué me recomienda que le escriba a él o a ella? A los dos, porque si no te responde él, te va a responder ella. Entonces, ellos dos manejan la información de quiénes son los profesores, cuáles son sus correos de contacto, les escribes a ellos. Ah, ya, bueno, gracias. Ok. Ya, veo que habemos más, pero todavía están llegando compañeras. Hoy día vamos a tratar de hacer el ejercicio que no alcanzamos a hacer la vez pasada. Yo les dije que les iba a subir este ejercicio, pero finalmente no lo hice porque pienso que es mejor hacerlo ahora en esta parte para poder yo retroalimentarle. Y después parte de la evaluación que van a tener que hacer, la parte práctica, va a ser esto mismo, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos después a hacer en una sesión, o sea, ustedes solos, como la parte de la primera evaluación, ¿ya? Entonces, por eso es mejor que esta primera ocasión lo hagamos juntos, porque así tienen la posibilidad de ver cómo se hace. ¿Quién no estuvo el viernes pasado? Que levante la mano. ¿O quién no ha visto nada del viernes pasado? Paz, ya. ¿Quién más? Ignacio, Matías e Inger. No estuvieron el viernes pasado. Ya. Profe. Hola, Catalina. Hola, profe, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Cuéntame nomás. ¿Sabe que yo estuve en la clase del viernes, pero se me cortó el internet a la mitad de la clase, entonces de la mitad hacia adelante no, nada de nada. Ah, ok, ya. Pero yo subí la clase, no sé si la vieron. Sí, Con algo vi, retraso, pero con retraso, eso sí, pero igual la subí. ya, perfecto. ¿Pero no la viste? Sí, la estaba viendo y me quedé dormida, pero Ah, estaba la fome. tengo pendiente. Estaba fome la clase. No, para nada. Ya, Soy yo la que tiene mal sueño. ya. Bien. Hola, Bárbara.
Hola, profe. Hola. Te voy a silenciar, Bárbara, un ratito. Ya. Profe, a mí me Eh, pasó lo mismo que mi compañera, o sea, yo estuve realizando algunas actividades y como que la hora no me dio, entonces me pasé de hora. Entonces, igual estaba cachando la clase que usted subió, po. Entonces, por ahí me estaba orientando de sí, no todo. hay problema. Miren, si no van, no pueden asistir al Zoom, por lo menos que vean el Zoom posteriormente. Con eso estamos bien. Ya, miren, básicamente voy a hacer un pequeño repaso. Lo que yo les subí un texto chiquitito que yo escribí y les cargué, o sea, y hice una exposición de la clase el día viernes, una exposición de una parte que se suponía que era bastante más práctica. En el texto que yo subí, lo que digo son 3 constataciones sobre la teoría en trabajo social. Lo primero es que la teoría en trabajo social históricamente ha sido hecha, o sea, en realidad ha sido una importación de otras teorías desde otras disciplinas. Por ejemplo, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, etc. Y el hecho de tener que importarlas ha hecho que el trabajo social mismo no ha generado o no generó tan fuertemente teorías propias respecto del proceso de intervención social. Entonces eso es un problema para el trabajo social. Lo primero que digo antes de eso es que también eso también tiene una explicación, que es que en general trabajo social en el mundo universitario no tiene las condiciones materiales para el desarrollo de teorías como sí las tiene, por ejemplo, otras universidades en Europa, donde en general los profesores tienen más tiempo dedicado solo a la reflexión y a la producción intelectual. Porque obviamente desarrollar un libro, desarrollar un artículo requiere tiempo. Hay que dedicarse a pensar, igual es un trabajo, entonces requiere tiempo para hacerlo. Y lo último es que en general, como han habido pocas teorías y esas teorizaciones han sacado, se han vinculado especialmente con otras disciplinas. Pero además una tercera constatación es que las producciones teóricas que se han hecho a veces no tienen mucho vínculo con la realidad concreta de los trabajadores sociales, porque han sido hechas por académicos o académicas, pero sin mucho vínculo con profesionales. Y eso es un problema, porque no transforma la vida profesional y al mismo tiempo se hace menos pertinente la producción intelectual. El desafío ahí es hacerlo de forma conjunta. Ahora, esas 3 constataciones hago. Hola, John. Ahí, silencio. Buenos días. Buenos días, John. Ya. Y lo otro, bueno, lo otro que yo les mencioné es que estamos trabajando con bien, no se los voy a hacer leer, pero solamente porque está el libro físicamente en la biblioteca, entonces no lo tengo digitalizado. Con una parte del libro de Eduardo López Aranguren, que se trata sobre problemas sociales. Felipe, hola. ¿Iba a decir algo? Ah, no. Ya. No, profe. Hola. Te voy a silenciar un ratito. Si quieren hablar, me levantan la mano o algo, no hay problema. Me pueden interrumpir cuando quieran. López Aranguren dice, hay problemas sociales, pero los problemas sociales no son obvios, no están dados a priori. Lo que se define por un problema social o no es la teoría, el enfoque teórico desde el cual yo estoy mirando la realidad. Y él hace 6 agrupaciones de enfoques teóricos, que las pasamos ya, algunos de los cuales son el enfoque de la patología social, el enfoque crítico, el enfoque del etiquetaje, el enfoque del construccionismo crítico, el enfoque de la desorganización social, etc. Eso todo lo pasamos el día viernes. Si alguien no estuvo el día viernes, puede volver a ver el video que quedó ya cargado en la página web del curso. Ahora,
lo que me interesa a mí es que seamos capaces de... Ah, Catherine me dice que no se puede, que no puedes ver las clases al Zoom. Sí, se puede. Perdón, me lo estaba diciendo en privado. Se puede. En realidad están en YouTube. No sé si todos tienen acceso a YouTube o no. O sea, yo las tengo en YouTube, pero ocultas. Solamente que para poder verlas, alguien tiene que acceder con el, ¿cómo se llama? Con el link. Ahora lo que se podría hacer es que yo no sé si vieron, yo me hice un Facebook a solicitud de ustedes, entonces lo que yo podría hacer es un grupo en Facebook para no subirlo en un grupo funcionaría, ¿no? Catherine, ¿tú crees que tú tienes Facebook también? ¿O no? Sí, a los dos. Voy a subir los videos, terminando esta clase, subo los dos videos, no, varios videos que ya han habido, los subo a Facebook. Y la idea es que me agreguen, eso sí, para que yo pueda agregarlos a ustedes en el grupo. Ya. ¿Cómo se llama? No lo he creado todavía, tengo que crearlo. Ah, ya. Sí. Lo que vamos a hacer hoy día es poner en práctica estos enfoques que plantea López Aranguren en el análisis de un caso concreto, que es el caso de lo que ocurrió en Hualpén con el Sename, donde la directora de la institución fue acusada de facilitar la prostitución infantil de los niños que allí se atendían, que allí vivían. Personas externas al hogar llegaban hasta el hogar, al parecer, y tenían relaciones sexuales con los niños, incluso siendo observadas por las tías y cuidadoras de ellos en esa institución. Y al parecer también a cambio de un cobro de dinero por parte de la directora del hogar. Entonces, han habido un conjunto de declaraciones diversas respecto del asunto, desde la Defensoría de la Niñez hasta declaraciones de personeros políticos, incluso los funcionarios que también hicieron una declaración, los funcionarios del Sename. Entonces, hay varias fuentes de información. Nosotros leímos era de acá, y los niños también, todos de Curanilahue. La directora era de Curanilahue y trabajaba en Hualpén. ¿Tienes audio para hablar? Sí, profe, la directora es de acá, de Curanilahue. Acá viven los papás y su familia, pero ella estaba trabajando y viviendo allá en Hualpén. Y los niñitos igual eran de acá, de una mamá de acá. Ellos vivían acá igual. La señora viajaba a verlo allá a Hualpén. Ya. ¿Cómo tienes esa información, Bárbara? Porque cuando los niñitos, o sea, cuando vi las noticias ya en Mega, creo que subieron, caché el tiro por la piscina que está acá, los grabaron acá en la piscina, y ella decía que viajaba 2 horas todos los días, entonces dije, sí, es de acá de Curanilahue. Y Es la por las vecina. casas también, porque mostraba como la población que entrando a Curanilahue. Ya. Y la señora de acá igual se viralizó porque es hija de unos dueños de una tienda comercial de acá. Ya. Bueno, la cuestión es que esa es la situación. Entonces, ahora, respecto de esa situación, que yo lo coloco como ejemplo porque es bien mediático hoy día, uno podría tener distintas interpretaciones de cuál es el problema ahí. Entonces, vamos a tomar dos ejemplos de problema. Un problema, lo vamos a ver, perdón, dos enfoques. Un enfoque va a ser el de la patología social y el otro va a ser el enfoque crítico. Y ambos tienen posturas bien distintas respecto de cómo interpretar los fenómenos sociales. ¿Quién se acuerda de
de alguno, a ver, por ejemplo, del enfoque de la patología social. ¿Qué propone? ¿Quién puede ayudarme con eso? En que el problema son conductas desviadas. ¿Sí? De los individuos. ¿Quién está hablando, perdón? Que la sociedad como que se puede enfermar, que sería eso como la patología. Sí, que la sociedad se puede enfermar. La sociedad, o sea, se ocupa la analogía del cuerpo humano, bien Rocío. Así como el Como cuerpo un humano se puede organismo enfermar, vivo. como un organismo vivo, bien Isabel. Así como el organismo de uno se puede enfermar, nos podemos resfriar, nos puede dar, no sé, coronavirus, así también la sociedad puede enfermarse. Ok, pero ¿qué más se puede decir de ese enfoque? Profe, Culpa a los individuos. Claro, Que se llevan a cabo las conductas contrarias a la comunidad. claro. Entonces ahí se ocupa la analogía de Conductas la... desviadas. ¿Cómo, perdón? Conductas desviadas del individuo. Claro. Entonces, ¿dónde está la enfermedad? En los individuos que tienen conductas desviadas. Entonces, la enfermedad surge, ahí se puede ocupar la analogía de las manzanas podridas. O sea, una manzana podrida, ¿cómo sería el dicho? Lo conocen, ¿no? que no Como se que Ya uno. A ver, ¿quién está hablando? ¿Isabel? ¿O Manuel? Manuel. que el dicho, según yo, es que una manzana podrida después pudre todo el cajón. Eso, ese es el dicho. Entonces, una manzana podrida pudre todo el cajón. O sea, el problema surge en individuos que tienen conductas desviadas que hacen que el resto de los individuos se echen a perder. Esa es una cosa que plantea el enfoque de la patología social. Profe, Dígame, sí. En la información del PowerPoint, a través del enfoque de la patología social, decía algo de que no se consideraban factores sociales y culturales, y eso ahí como que no lo comprendí mucho. Porque dice eso porque es un enfoque que podríamos denominar también psicologizante, es decir, que se centra principalmente en el individuo y no ve cómo ese individuo está condicionado por la estructura social en la que vive, que tiene que ver con la cultura en la que vive, las condiciones sociales, económicas en la que vive, sino que se centra solamente en la experiencia individual y cómo ese individuo va generando problemas alrededor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Una cosa completamente distinta es el enfoque, por ejemplo, de la... Voy a mostrar aquí en mi pantalla. Solamente voy a ver dos nomás. Ya. ¿Ven mi PowerPoint? ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ya. Miren, un enfoque completamente distinto es el de la desorganización social, que surge como reacción al anterior. Y lo que yo les decía era que en este tipo de enfoque están teorías tales como el estructuralismo, el funcionalismo, que en sociología tiene amplia trayectoria. Por ejemplo, ustedes me imagino que conocieron a Emile Durkheim, ¿sí? En sociología. Sí, lo vieron ya, sí. También conocen quizás a autores como Pierre Bourdieu, ¿no? Sí. Sí. A Pierre Bourdieu mucha gente le critica el hecho de que es demasiado estructuralista, el hecho de que enfatiza demasiado que la estructura condiciona al individuo, lo cual da la impresión de que uno no tiene ninguna libertad, sino que todo lo que uno hace y es producto de la estructura que pesa sobre uno. Entonces, hay gente que critica este enfoque porque no le da espacio a lo que se denomina la agencia del individuo, la capacidad de definir tú mismo en función de tus propios deseos lo que tú quieres ser. A diferencia del enfoque de patología social, que pone un acento extremo en la libertad del individuo para hacer lo que quiere ser. Acá es lo contrario, es la estructura lo que condiciona al individuo.
Entonces aquí los problemas sociales son síntomas de disfunciones sociales, consecuencias negativas de ciertas estructuras sociales. Por ejemplo, en el caso de, bueno, ya vamos a ver el tema, el caso de Walpen más ratito. Entonces lo que ve acá, este enfoque, es que hay un desajuste entre objetivos deseados y los medios para obtener esos objetivos. Y por último, ya solamente un tercer enfoque para que no los veamos todos, porque ya lo vimos el viernes, el enfoque del etiquetaje, que plantea que hay gente en el poder, gente que tiene poder para colocar etiquetas respecto de ciertos fenómenos y decir que son problemas. Entonces, ¿qué es lo que es problema o no es problema? No es algo natural, no es algo obvio, es algo que se le colocó la etiqueta de problema y la capacidad para definir qué es un problema no es igualmente distribuida. No todas las personas tienen el mismo poder para tomar esa decisión, porque son personas que además tienen manejo de los medios de comunicación. Ya. Esos tres solamente. Profe, ¿Sí? quería decirle algo respecto a ese enfoque, de que Ya. igual dio como un ejemplo súper clave, como el discurso del presidente, y quería decirle también si este ejemplo que le voy a comentar en base a los medios de comunicación que como criminalizan el movimiento social, ¿sería también como un enfoque del etiquetaje? Sí, así es. O sea, es que tú lo puedes mirar desde ese punto de vista. Que hay una posibilidad de ciertos grupos de criminalizar porque tienen el poder para ocupar los medios de comunicación para colocarle una etiqueta a un fenómeno. Sí, tienes razón. Pero no es que el fenómeno en sí mismo sea el enfoque, sino que el fenómeno es visto puede ser explicado desde ese enfoque. ¿Se entiende? Entiendo. Ahora, les voy a compartir otro documento que tenía acá. ¿Lo ven? ¿El Word? Sí, profe. Ya, miren, yo tenía acá esto, pensé en mandárselos durante la semana, pero después me arrepentí, porque preferí que lo hiciéramos acá. Porque después les voy a aplicar esto mismo como parte de un ejercicio con notas, la primera tarea con notas. O sea, la primera tarea con notas tendría esto más otra parte del documento que les voy a pedir que me envíen. Pero por eso es bueno que lo practiquemos ahora para que sepan cómo va a ser esa evaluación. Vamos a tener una noticia, que es el caso de Walpen. Aquí yo coloqué una información del Mega, pero ahora voy a leer otro dato de otro, porque han habido informaciones de distintas fuentes respecto de ese caso. Y en función de eso voy a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el objeto de análisis e intervención? De acuerdo a un enfoque y de acuerdo a otro enfoque. ¿Cuáles son las causas del fenómeno? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que dichas causas afloren? ¿Cuáles son los efectos del fenómeno? ¿Y cuáles son las vías adecuadas para solucionarlo? Entonces vamos a colocar acá, vamos a ir haciéndolo ahora en conjunto, el enfoque de la patología social, y les pregunto a ustedes, ¿cuál ocupamos? ¿De la desorganización social o el del etiquetaje? El enfoque teórico 2. Profe, ¿no podría ser el enfoque crítico? Sí. Ya. El tema es que no lo expliqué ahora. Manuel, ya que lo propusiste, ¿qué te acuerdas del enfoque crítico? Según yo, era como cuando bajaba, por decir así, una idea que uno tiene a la realidad que uno vive. Lo que también me acuerdo es que proponía la desigualdad de la distribución del poder, que por eso en realidad lo sugerí, porque encuentro que eso igual es como un abuso de poder lo que pasó. Se enfocaba en macro y micro problemas y el poder se centra en los medios de comunicación, en los micro problemas para alejarlo de los macros, y ahí puse como ejemplo el grupo Angelini, que como son casi dueños de un canal, casi siempre cuando pasa algo en el área forestal, de la que también son dueños, ellos desvían esa mirada y analizan otras noticias.
Sí, miren, ahí en el enfoque crítico la idea principal es que los problemas se originan, porque hay dos tipos de problemas, como dice Manuel. Macro problema, micro problema. Pero los macro, de acuerdo a este enfoque, el enfoque crítico, los macro problemas son los más importantes, son los que generan los micro problemas. Entonces, va desde lo más general a lo más particular. En ese sentido es parecido al enfoque de la desorganización social, porque también plantea la relevancia de la estructura. Pero en el fondo lo que plantea es que hay problemas como la desigualdad, por ejemplo, o ese problema de la desigualdad en sus diversas expresiones, desigualdad económica, desigualdad de acceso a la educación, etcétera, generaría un montón de otros problemas más pequeños, como por ejemplo la violencia, el microtráfico, cosas que en general tienden a ser más visibilizadas que los grandes problemas. Entonces, lo que ocurre ahí, detrás del enfoque crítico, la idea es que el gran causante de muchos otros problemas son las desigualdades de poder en la sociedad. Ocupemos ese. Ya. Entonces, voy a leer ahora aquí. Déjenme mirar. Ya. No sé si era esa noticia que quería mirar. Ya, sí, parece que esta era. Ya, miren, voy a leerlo rápidamente. O si me puedes ayudar, Rocío, para recordarnos. Leímos otra noticia el día viernes, pero para recordarnos del tema. ¿Me puedes ayudar, Rocío? Ay, profe, es que mi perrita está ladrando. Ah, ya, no ¿Se te va a preocupes. escuchar? O Isabel. ¿Aló, Isabel? Ya. Lo leo yo, no hay problema. O Paz. ¿Me escucha Paz? Profe, ¿Me podrías ayudar a leer, por favor? sí. Ya. ¿Empiezo, no? Sí, dale nomás. Anuncia el cierre de hogar colaborador de Sename investigado por abuso sexual de menores en Huaycán. Será cerrado el hogar de menores dependiente del Sename, investigado por abuso sexual y la facilitación para la prostitución de niñas y niños internados aquí. La Fiscalía de Talcahuano investiga a la destituida directora del establecimiento, además de otros funcionarios que pudieran haber participado en los graves delitos. Las primeras medidas fueron tomadas hace 2 semanas tras conocerse los antecedentes sobre el abuso sexual de menores, con la separación del cargo de la principal sospechosa, la hoy exdirectora de la residencia Nido en la comuna de Hualpén. Luego siguieron 2 querellas de la Seremi de Justicia del Biobío y la Defensoría de Niñez, además de la solicitud para la autorización judicial de traslado de los 23 menores en el establecimiento. En las acciones legales se apunta a la ahora destituida directora Evelyn Oñate como la persona que habría permitido que adultos ingresaran a la residencia para que previo pago de dinero accedieran sexualmente a los niños y niñas internados. Se mantenía pendiente el futuro de la residencia, lo que fue confirmado este miércoles por el Seremi de Justicia, Sergio Vallejo, que además de anunciar el cierre, confirmó el traslado de los 11 menores que aún residen en el establecimiento. A ver, veamos si se puede escuchar la declaración del Seremi. ¿Lo escuchan? No. Cuando lo apreté, ¿se escuchó o no? No. A ver. No. ¿Ahí sí? Cuando apreté. Pero apriétalo de nuevo porque no avanzó ni nada, ni un Ah, ya. segundo. Ya. ¿Sí? No, No, tampoco. no se escucha. Creo que No, tienen profe. que compartir el audio o algo así. A ver, déjeme mirar. Voy a anotarlo o no. Voy a hacerlo o no. Compartir pantalla, compartir sonido de la computadora. Ahora sí. Sename decidió no renovarle
la concesión a la residencia a contar de ahora del 1 de mayo. Así que la residencia Nido no seguirá siendo colaboradora del Sename a contar del 1 de mayo. En atención a eso, vamos a trasladar a los niños de todas maneras, aun cuando la potente competencia no esté resuelta. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se escucha? Ya, bien. Vamos. Entonces, no sé si puedes terminar, por favor. Paz. En su primera declaración, por el caso del hogar de menores, el intendente Sergio Yanamán calificó la denuncia como de máxima gravedad, respaldando la actuación de las autoridades locales. Ya. ¿Sigo? ¿Termino? Sí. A ver, coloco el audio, ya. El Ceremi, yo entiendo que ya lo conversó con usted, en cuanto tuvo conocimiento, pidió, aceptó el traslado de los niños, presentó también una denuncia, una querella. Este es un tema grave, inaceptable, y nuestro interés es que se tomen las sanciones que correspondan, y aquí lo que tiene que primar es el interés superior del niño. Y la última frase. Desde el 14 de abril han sido trasladados a otros centros del Sename un grupo de 12 menores, quedando en la residencia 11 niños y niñas respecto de quienes el juzgado de familia negó la petición, y por eso ahora es que administrativamente se nos prepara el proceso. Ya, muchas gracias, Paz. Vamos entonces ahora a trabajar acá. Y yo les voy a ir pidiendo la ayuda a ustedes. A ver, voy a partir con John. ¿Estás por ahí, John? ¿John? Sí, profesor. Pero no entiendo mucho su materia, profesor. ¿Ah? No entiendo mucho su materia como para responderle una pregunta. Ah, ya, pero que, por ejemplo, del enfoque de patología social, ¿qué es lo que se entendió algo, no? ¿O nada? No. Porque me estoy poniendo... Lo que pasa es que la semana pasada no estuve atento porque no me metía, pero no estaba desconcentrado. Y recién esta semana me estoy mentalizando que estoy en clase. Ya, vale, ok. Ya, mira, vamos a hacer el ejercicio. Y si al final no se entiende todavía, John, pregunta, pues, dime, no entiendo igual, para que yo trate de hacer el repaso, ¿ya? Ya. Ok. Gracias, profesor. Ya. Bárbara Coronado, hola. Ya. ¿Me podrías ayudar con la primera parte del enfoque de la patología social? Es que yo no estuve en la clase del viernes ¿Ya? y ahora pensaba ver el video que usted grabó de la clase para informarme y estar acorde a los demás compañeros igual. Ya, pero no te preocupes, si lo explicamos ahora. O sea, el enfoque de la patología social es lo que explicamos brevemente al comienzo de la clase. Ya. Que es un enfoque, ahí les repito también para John y los demás, es un enfoque que se centra en el individuo, que los problemas sociales están en el individuo. Son las manzanas podridas, entre comillas. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿cuál sería el objeto de análisis? ¿Cuál es el problema? De acuerdo a ese enfoque. ¿Cuál es el objeto de análisis? De acuerdo a las noticias que vimos, ¿cierto? Sí, sí. La vulneración de derechos a los niños. Ya. ¿Sería la vulneración de los derechos de los niños? Voy a anotarlo. ¿O no? Dígame usted. Profe. ¿Quién me está hablando? Catherine Ross. Hola, Catherine. El objeto de análisis e intervención, como dice en la patología social, porque dice que hay que sacar como la manzana podrida para que no sigan envenenando o sea, pudriendo la otra, ¿cierto? En este caso, ¿sería la directora? ¿O los funcionarios, los funcionarios que actuaron mal para que pasara esto con los niños o no? Claro, miren, me dice alguien acá en el chat. No sé si cuando yo abro el chat ustedes lo pueden ver también. ¿Profe?
No se ve, pero nosotros ya lo vimos, o sea, por lo menos yo ya vi lo que escribieron. Ya, es Nosotros que igual hay podemos algunas verlo, compañeras hay algunas compañeras que me escriben por privado. Catherine, colócalo, cuando escribas, escríbelo para todos, para que todos vean, por favor, Catherine. Mira, por ¿Profesor? ejemplo, ya, dígame, que voy a leer solamente lo que me están diciendo en el chat. Que Catherine, por ejemplo, me dice que el objeto podría ser el actuar de la directora como el objeto de análisis. María Francisca dice los niños del Sename. Felipe Rosales dice la pedofilia. Ya, a ver, ¿quién más iba a decir? ¿Felipe? ¿O quién iba a hablar? ¿Profe? Sí. Pero en este caso, o sea, si lo estamos viendo a nivel de estructura, sería el hogar porque se basa en algo específico, en algo micro. Pero si lo vemos así a nivel, sería la directora, ¿o no? La directora o... que en realidad el enfoque de la patología social se centra en un fenómeno y entonces las personas en sí mismas no pueden ser un problema, no son un problema. O sea, puede ser que la acción de la directora. Entonces, por ejemplo, alguien aquí dijo la pedofilia. Claro, la pedofilia es un tipo de acción, algo que alguien hace. O el actuar de la actuación de la directora. Eso sería la conducta desviada, profesor, la pedofilia, que es la conducta desviada de ciertos individuos que son pedófilos. Claro. Que eso está mal dentro de la sociedad, se Claro. sale de las normas y los valores. Claro, hay algo que se desvía de lo que es comúnmente aceptado. Profe, pero esto lo vemos de acuerdo a nuestra sociedad, porque, por ejemplo, la pedofilia en otros países es como normal. ¿En qué países crees tú, Bárbara, que es normal? Donde, no sé cómo se llama el país, pero donde estos se casan hombres grandes con niñitas de 12, 11, 10 años y tienen relaciones con ellas. Claro, hay países en que, claro, bueno, ahí Los mismos gitanos, ¿Por qué dice eso, Catherine? porque los gitanos, o sea, las niñas están educadas para casarse y se casan a los 16, 14, 15 años igual, pues. Claro, hay Como que países... están criadas para eso. Sí, O pues hay sea, países... su cultura es así, pues, o sea, ellas no pueden ser más, pues entonces lo único que pueden hacer es o sea, es casarse, tener hijos y ser buenas dueñas de casa, ¿no? Bueno, Claro. eso es lo que se dice de la cultura, pero no sé si sea realmente tan cierto así como se dice. Yo no sé, yo no conozco mucho la cultura gitana, pero sí sé que hay países en Medio Oriente, por ejemplo, en que existe el matrimonios arreglados, en los que niñitas pequeñas se casan, son dadas en casamiento a hombres mayores. Ahora, eso está siendo puesto en tela de juicio hoy día por organismos internacionales, etcétera. Pero, claro, entonces ahí podríamos tener un tercer enfoque que diría el objeto de análisis podría ser la pedofilia, por ejemplo, pero desde el enfoque del etiquetaje nosotros vamos a decir que más que la pedofilia en sí misma, más que la acción, sería, si tuviéramos una tercera columna, el enfoque del etiquetaje, sería el problema, ¿quién define que la pedofilia es un problema? Porque incluso hay algunos autores que todavía son grupos pequeños, son pequeños grupúsculos que en realidad tienden a ser inmediatamente apartados del resto de la intelectualidad, que por ejemplo en Europa han propuesto que la pedofilia podría ser algo que se aceptara, que no tendría por qué ser necesariamente algo negativo. Depende de quién define cómo es la sexualidad adecuada, quién define qué es lo adecuado y qué es lo que no es adecuado. Eso sería un enfoque del etiquetaje. Y esa definición, esa definición de lo que es bueno y lo que no es bueno, es hecha desde una posición de poder, generalmente. Sería un tercer enfoque. Pero el enfoque de la patología social da por hecho de que la pedofilia es mala y que hay una desviación respecto de lo que es adecuado.
el tema de la vulneración de derechos es otro enfoque, creo yo, porque parte del hecho de que hay un derecho que tienen los niños y que no fue observado, fue vulnerado. Es distinto a decir hay conductas desviadas. Es otro enfoque, no sé si me explico. Hay un estándar de derechos que es algo inalienable y el derecho es algo estructural. En cambio, la idea de la pedofilia como una desviación se centra en el individuo, no en el estándar estructural. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ah, ya. ¿Se entiende un poco por qué no dejar vulneración de derechos y sí el tema de la pedofilia como desviación? Voy a buscarle aquí entre paréntesis desviación. Sí, profe. Ya, vamos a sacar aquí vulneración de derechos. Ahora, por ejemplo, sigamos con Catherine. Catherine, ¿te gusta a ti que te digan Catherine o Valentina? Valentina. Ah, ya, Valentina, ya. Valentina, ya, tomando también el mismo tema, el objeto de análisis de la intervención. Desde el enfoque crítico, ¿cuál sería? Chuta, es que ese no lo entendí muy bien, pero ¿lo voy a explicar como para poder dar una respuesta? El enfoque crítico se centra en las desigualdades de poder. Las desigualdades de poder son las que se expresan en macro problemas, como la desigualdad económica, la desigualdad de acceso a recursos, etc. Generan micro problemas, como por ejemplo la violencia. Ah, ya. Podría ser aquí el objeto de análisis, podría ser, como usted dice, la desigualdad de poder y todo eso, como los niños que tienen como una desigualdad de poder, porque la directora es la que tenía todo el poder y ella hacía y deshacía, pues entonces los niños como que estaban a manos cruzadas, según yo, de poder hacer algo. Claro, bien, súper. Entonces ahí puede haber como una desigualdad de poder entre niños y adultos. Ahora también, a ver, no sé si alguien quiere agregar algo antes de decir otra cosa. Profe, igual podría ser como desigualdad en el aspecto de recursos económicos. Ya, a ver, explícate un poquito más, por favor, Felipe. O sea, es que eso básicamente lo había sacado de la noticia que usted dio de tarea. Porque igual los organismos que estaban dentro del Sename y fuera del Sename decían que como que el gobierno tampoco había como distribuido muchos recursos a estas instituciones. Ya. Sí. Súper. Ahí hay una desigualdad económica. Camila Burgos también había dicho que había hecho la tarea en una notita. Sí, pero no sé si en realidad está como bien mi respuesta, por eso quería leer como lo que había puesto. Ya, respecto al enfoque crítico. Por ejemplo, yo había como destacado que respecto a la noticia, o sea, los poderosos nacionales, el Estado, ministros y gobernantes invisibilizaban los macroproblemas de las familias que pierden sus hijos a la red, a eso me refiero. Y a través de los medios de comunicación promueven o venden los microproblemas que tienen. Por ejemplo, los relacionados más como a lo individual. A eso me refería un poco. Sí, no, está súper bien, Camila. Miren, entonces, desde el enfoque crítico, ya no me acuerdo quién dijo, creo que fue, no sé si Catherine, o no me acuerdo ya. Aquí el enfoque, lo que plantea es que, claro, en el caso específico de Walpen, hay un tema de un abuso a niños. Pero detrás de ese abuso, lo que hay es una desigualdad de poder, por un lado, entre niños y adultos, pero también una desigualdad económica. La noticia lo que nos dice, y por eso probablemente para hacer un diagnóstico bien acabado hay que tener más información, es que también quienes están, o sea, habría que hacer un análisis de que dijéramos, qué niños y de qué familias son los niños que llegan al Sename. ¿Qué características socioeconómicas tienen las familias de los niños que llegan al Sename? Le pregunto, no tenemos los datos, vamos a elucubrar solamente, pero para hacer un análisis como bien riguroso habría que tener los datos. Pero díganme ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Qué características socioeconómicas tienen las familias de los niños que llegan al Sename?
familia pobre. Obviamente, Escasos recursos. Escasos recursos. Y Felipe, Catherine, ¿qué cosa iba a decir? que obviamente tiene que ser de un nivel socioeconómico bajo, en todo sentido, que por algo le quitaron a los niños y los enviaron a un centro. De familias más vulnerables. Sí. Claro, de familias vulnerables, de nivel socioeconómico bajo. Y Con algún tipo de problema, yo creo, quizás. Dependencia de algo. O violencia. Pero la pregunta es, ¿los problemas como dependencia del alcohol, de drogas, se dan solamente al interior de la familia de bajo recurso económico? ¿O también hay...? No. No. Y entonces parece ser que hay tratamiento diferencial de esta institución, del Sename, de la familia o de los niños, dependiendo de si son o no, de qué nivel socioeconómico pertenecen, digamos. Entonces, ahí hay una desigualdad económica importante, pero también desigualdad de poder, porque, por ejemplo, yo no sé, tú que tienes más información, Bárbara, las familias de los niños probablemente eran personas que no tenían educación profesional. ¿Era así, Bárbara, o no? ¿Tú los conocías? Sí, la señora trabajaba en los programas de empleo. Ella decía que estaba hace harto tiempo tratando de recuperar a sus hijos porque ella podía tenerlos y ya no encontraba justo que se lo hayan quitado porque no había fundamento para que ellos se los quitaran porque los niños estaban bien cuidados, dijo. Claro. Entonces, ya. Y sin embargo se los quitaron. A pesar de que ella no estaba de acuerdo. Sí. Entonces, Y ella también decía que la directora le ponía muchas trabas y que en todas las encuestas que le hacían como psicológicas, siempre ella salía mal porque la directora hacía eso, porque siempre se entrevistaba con la directora. Entonces ella era la que le ponía las trabas para que los niños no salieran del hogar. Entonces, fíjense, hay una desigualdad económica, desigualdad de nivel educativo y desigualdad de poder. En general de poder, porque el profesional o la profesional frente a una persona que no tiene educación, a veces, por ejemplo, probablemente si la señora trabajaba en un programa pro empleo, probablemente quizás no tenía educación media completa o básica completa. El profesional o la profesional desde una posición de poder puede decirle, mire, usted tiene problemas, no puede tener a sus hijos, y claramente hay una asimetría. Y la señora, ¿qué le va a decir? No puede decirle nada porque ella no tiene la formación ni la legitimidad a través de los estudios formales para decirle algo en contra a la profesional. ¿Se entiende? Ahí, entonces, el enfoque crítico lo que plantea es visibilizar esas desigualdades, al contrario de lo que hace el enfoque de la patología social. ¿Se nota la diferencia? Sí, profe. Y vamos a colocar acá, y entre clases. Ya. Después, ¿cuáles son las causas del fenómeno? Nos queda poquito rato, pero voy a tratar de avanzar. A ver si está por ahí Catalina. ¿Está Catalina? ¿Me escuchas, Catalina? Ya, no me escucha la Catalina. Inger, ¿estás por ahí? ¿Aló? Profesor, cuando usted habla de causas del fenómeno, ¿eso significa qué lo llevó a hacer esas cosas? ¿O no? Más que qué es lo que llevó, o sea, qué es lo que origina el objeto. ¿Qué es lo que origina el objeto? Porque ¿a qué se produce ¿qué es lo que hace que se produzca el objeto? Por ejemplo, en este caso, en la patología social, ¿qué es lo que origina la pedofilia? ¿Qué es lo que hace que la directora haya hecho eso? ¿Profe? ¿Qué me está hablando? Bendiga que le faltaba plata, dinero. ¿Profe? Sí, Anaís. En eso de cuáles son las causas del fenómeno de la patología social, podría ser
que la directora normalizaba ciertas conductas, por ejemplo, de pedofilia, que no son normalizadas por el resto de la sociedad, pues, capaz para ella era normalizado. Sí, claro, pero hablar de normalización en este contexto es comenzar a hablar desde un tercer enfoque, el enfoque del etiquetaje, en función de qué es lo que es normal, o el enfoque de la construcción social, que son distintos, Profe, el enfoque, un enfoque más fenomenológico. Aquí lo que, más que qué es lo que piensa que es adecuado o no adecuado, la patología social da por hecho de que la cosa es inadecuada, pero no tiene que ver con lo que personas piensen, sino que por qué es lo que hace que ellos hagan eso. En este caso de la pedofilia. ¿Quién me habló? ¿Felipe o John? profe, en las causas sería que lo que provoca la pedofilia es porque hay personas enfermas y desviadas mentalmente. Súper. A ver, existen personas enfermas y desviadas mentalmente. Pero ahí habrá, bueno, tiene razón, ahí hay, entonces la causa, si se dan cuenta de lo que acaba de decir Felipe, se centra en el individuo, no en lo que el individuo piensa ni nada, sino que el individuo está enfermo, está desviado, tiene un problema mental. Y ahí hay un montón de teorías psicológicas que podrían explicar eso, desde el psicoanálisis, por ejemplo, uno podría recurrir a un montón de autores psicoanalistas para referirse a por qué alguien tiene una determinada forma de gusto sexual, orientación sexual, o en este caso desviación sexual. Yo no soy psicólogo, así que no conozco eso, pero por ejemplo la profesora Carla Osorio, que quizás ya han tenido clase con ella, ¿o no? Todavía no. ¿Han tenido clase con la profesora Carla? Parece que no. Ya, bueno, la van a conocer. Ella es trabajadora social y psicóloga también. Y claro, probablemente ella podría dar cuenta de más enfoque psicológico respecto de las situaciones. Hay varios enfoques psicológicos. Ahí Camila Burgos dice, no hay una ley de protección a la infancia, por ende poca regulación o supervisión real sobre los cuidadores. Eso es cierto, Camila, yo estoy de acuerdo. Pero esa causa, ¿corresponde más al enfoque de patología social o al enfoque crítico? ¿Qué crees tú, Camila? ¿Aló? ¿Me escucharon? Al de patología no, porque el de patología se centra en el individuo, en la causa de los problemas está en el individuo. Y lo que tú estás diciendo es que estás diciendo hay poca regulación, eso no es. La regulación no es un individuo, la regulación es una estructura o supervisión real, eso implica un mecanismo que va más allá de un individuo. ¿Se entiende la explicación que estoy haciendo? No, entonces, el enfoque crítico dice, bueno, debería haber, uno podría decir en el enfoque crítico, claro, en realidad esto, el tema de la regulación o supervisión de los cuidadores, más bien quizás podría ser inclusive el enfoque de la desorganización social. Pero veamos, sigamos con el enfoque crítico. A ver, voy a preguntarle aquí a alguien que no haya hablado hasta ahora. A ver, Sofía Rosales. ¿Estás por ahí, Sofía? Sí, profe. Sofía, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son las causas desde el enfoque crítico de esta asimetría de poder o que finalmente se termina expresando en una vulneración de derechos? Como el poder que piensa tener la directora, así como el que ejerce ella, así como, ay, no sé si me explico. Como querer tener el derecho para poder hacer todo lo que hizo. No sé si me explico. ¿Ya? ¿Sí? Que ella crea que tiene el derecho.
¿ok? Sí. Ahora, pero fíjate que eso Podría también... ser como el abuso espera de un poder. poquito. ¿Quién habló, perdón? Dios, paz. Paz, déjame terminar la explicación a Sofía. Que lo que tú dices, que ella crea que tenga el derecho, también finalmente remite al individuo, porque lo que ella cree es algo individual. Y podríamos decir que eso pertenece a el enfoque de etiquetaje, porque ella cree o etiqueta de determinada manera el fenómeno. Entonces, a ver, veamos lo que dice aquí la compañera. ¿Paz habías hablado tú? Sí, no, yo pensaba así como el abuso de poder. Ya. Abuso de poder puede ser, claro. Yo igual pensaba lo mismo, como el abuso de poder en temas de que la directora diera el permiso para que estos niños sean abusados. Sí, eso, algo así quería decir. Sí, eso, súper Sofía. Y también Matías. Lo que dice los tres compañeros que acaban de hablar tienen razón. En realidad la causa del fenómeno es un abuso de poder. Súper bien. Hay un abuso de poder y diferencias de poder muy grandes. O sea, ¿en qué medida, o sea, qué poder tienen las familias o los niños que son beneficiarios, entre comillas, del Sename respecto del control de lo que ahí ocurre? Muy poquito. Están en una situación de muy poco poder respecto de lo que ocurre en el Sename. Ya, aquí las condiciones son como las causas de las causas, pero me las voy a saltar ahora porque nos queda poco tiempo. Miren, en el enfoque de la patología social, bueno, los efectos también, esto también me lo voy a saltar porque pueden ser bastante obvios, y vamos a las vías de solución. Eso me interesa a mí para que se vea claramente que un enfoque u otro tienen implicancias en cómo nosotros concebimos la intervención social. Por ejemplo, el enfoque de la patología social. Uy, me estoy quedando sin batería. Espérenme un minutito, voy a buscar mi cargador. Lo tengo acá al lado. Ahí sí. Ya, ahora sí. A ver, en el enfoque de la patología social, ¿cuál podría ser una vía de solución del problema? Y para eso voy a preguntarle a Leonel. Leonel, ¿estás por ahí? Leonel. ¿No quiere hablar Leonel? Ya. María Francisca Pino. Sí, profe. Hola María Francisca. Hola, profe. Desde el enfoque de la patología social, María Francisca, ¿cuáles son, crees tú, las soluciones para el problema? Yo creo que intervenir a los niños principalmente, sacarlos del hogar en el cual están siendo abusados y tratarlos con un psicólogo y no sé si volverlos al hogar con sus padres porque por algo igual están en el Sename. Pero debido a la noticia, como su mamá parece que tenía las condiciones adecuadas para volver a cuidarlo, entonces yo creo que sería como volverlo a su hogar o a otro hogar del Sename. Ya. ¿Y desde el enfoque crítico? Yo creo que ahí tendría que ser como más fiscalización del Estado, por así decirlo. Ya. Súper. Gracias, María Francisca. ¿Alguien agregaría otra cosa? ¿O tiene una idea distinta? Profe, ¿Sí? pero en el de patología social, cuando dice que no se consideran los factores sociales y culturales, ¿no sería enfocarse en la directora y traerla, o sea, traerla de la desviación que tiene al sistema normal? ¿No sería como corregir la conducta de ella? Claro, yo de hecho, o sea, yo anoté lo que dijo la compañera, pero pienso también más como tú estás planteándolo, Manuel, que en realidad si el problema es la pedofilia, es la desviación que tienen personas como la directora,
Entonces, la intervención debiera orientarse hacia la pedofilia. Entonces, arreglar la desviación. Sería tratar con psicólogo a la profesora. Sí, la desviación de los funcionarios involucrados. Algunas personas, claro, de esos funcionarios o de esas personas. Ahora, aquí, por ejemplo, en el enfoque de la patología social podemos decir, hay un libro de este autor que le gusta al profesor Saavedra, que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. El libro de Vigilar y Castigar, lo que se muestra es que hay algunos dispositivos, o más que dispositivos, sino mecanismos de castigo de control. Y de control, que hace que las personas digan, ok, ¿cómo yo disuado que las personas sean pedófilos o pedófilas? Dando castigos ejemplares. Entonces yo podría tomar a esta persona y, o sea, por ejemplo, si tuviera en la Edad Media, matarla, quemarla. Yo podría quemarla en una cruz gigante en el medio de la ciudad para que todo el mundo viera que ese fue el castigo de esa desviación, y así todo el mundo sabe que eso no se hace, y que no lo pueden volver a hacer porque si no van a terminar en la cruz como esa señora. Profe, ¿es como la cárcel igual? O podría ser meterla en la cárcel y así todo el mundo sabe que eso no se hace porque si no voy a terminar en la cárcel. Entonces Pero igual como que la cárcel es como, yo nunca he encontrado que sea como una forma de como de castigo, si se podría decir así, o como una forma de retroalimentación para que la otra gente no lo haga. Porque, por ejemplo, las mismas personas que han caído a la cárcel y salen y vuelven a caer a la cárcel y salen y vuelven a caer a la cárcel, entonces como que no hay una retroalimentación de eso. Siento que nunca ha sido como algo que sirva. La cárcel es un tema en sí mismo, pero ahí uno podría preguntarse, ¿para quién es más útil el tema de la cárcel? ¿Para la señora? Para nosotros. Para la persona que se va a la cárcel, efectivamente logra cambiar su actitud, su vida, su forma de actuar, o en realidad lo que está ocurriendo es que más que cambiar ella, cambian aquellos que quedan afuera, que al ver que ella se fue a la cárcel, tratan de no hacer lo mismo que ella hizo para no ir a la cárcel, ¿se entiende? Profe, yo creo que la cárcel, más que nada, no es para la gente que está adentro, es para nosotros, porque, por ejemplo, sabemos que robar es malo y que nos vamos a ir a la cárcel, y nadie se quiere ir a la cárcel porque hay violación, hay abuso, hay falta de comida, hay tratos denigrantes, entonces por eso yo creo que tampoco el Estado no quiere arreglar eso, porque es el castigo que uno tiene y sabe que si uno hace algo que está fuera de la norma, va a ir a la cárcel y ahí es mucho peor para nosotros. Y aparte que después no hay reinserción social y la gente juzga mucho también. Claro, súper. Justamente eso, Bárbara. Entonces, el arreglar, entre comillas, la desviación de algunas personas puede ser a través de un tratamiento, por ejemplo, a esa persona, o si no hay ninguna posibilidad de cambio, por ejemplo, castigar. Y el castigo puede ser llevarlo a la cárcel, y eso, como dice Bárbara, genera el efecto en los demás, en los de afuera, para que nadie se le ocurra hacer lo que ella hizo. ¿Se entiende? Ya. Ahora, desde el enfoque crítico sería distinta la cosa. El enfoque no está en la intervención del problema, de la desviación. Eso lo voy a decir yo. Por ejemplo, sí está adecuado lo que dijo la compañera en el sentido de la fiscalización del Estado. Ya que hay desigualdad, entonces tiene que haber un agente externo que nivele las asimetrías de poder. Y también podría haber, dar más poder a los desventajados. Por ejemplo, que las familias beneficiarias del Sename pudieran tener parte, supongamos, en la definición de cómo se controla el Sename. Estoy inventando. Así como ocurre en salud, por ejemplo, que en salud los beneficiarios de un centro de salud familiar pueden conformar un comité que en alguna medida contribuye a fiscalizar el mismo CEFAM. Lo mismo podría haber en el Sename, por ejemplo, para nivelar las asimetrías de poder, ya que es el abuso del poder la causa del problema,
Entonces la solución también tendría que estar orientada en ese sentido. Y hay claramente una diferencia entre ambos enfoques, en el tipo de intervención a que dan lugar. ¿Se entiende? Sí. Ya, voy a dejar de compartir. Me pasé de la hora, no quiero abusar. Manuel Alvial dice, más allá de ser una institución reformalizadora, pasa a ser un lugar donde vas a aprender la lección, pero para sobrevivir terminas realizando otras prácticas peores a las cuales fuiste condenado. Lo mismo pasa en el Senado. Claro. Bien, miren, mi intención con lo que estamos viendo ahora es que quedara clarito que dependiendo del enfoque desde el cual nos posicionamos, los problemas sociales son vistos de manera distinta y por lo tanto las intervenciones sociales pueden ser muy distintas unas de otras. Entonces la teoría nos da lo mismo, el enfoque teórico nos da lo mismo, porque va a fundamentar tipos de intervenciones muy distintas entre sí. Eso es lo que quiero que quede claro, por lo menos en esta etapa. Bien, se nos acabó el tiempo. Voy a cargar esta clase hoy día, para que la puedan ver. Y hoy día también les voy a subir dos cosas. Las instrucciones más precisas para el trabajo que tienen que hacer, y una rúbrica que quedó pendiente, que no se la he hecho, la rúbrica de cómo voy a evaluar la participación en los foros. ¿Ya? Eso. ¿Hay dudas antes de que terminemos? Sí, Anaís. Para el trabajo que tenemos que hacer es leer los libros, de los libros que puso en el mundo, ¿no? Sí, van a tener que leer parte de esos libros, pero no entero. Yo les voy a indicar qué partes y los tienen que citar. ¿Ya? Ah, ya. Entonces lo que va a enviar en la instrucción. ¿Ese era el trabajo del 31? Sí, para el 31, sí. Ah, ya. Eso lo voy a subir hoy día. Ya. ¿Qué cosa? Están preguntando qué cosa, Catherine. ¿Tienes audio, Catherine, o no? No. ¿Qué cosa eran sin notas, creen ustedes? Los foros van a tener una nota, la participación en los foros, pero es una nota que yo voy a poner al final del semestre, en función de la participación que hayan tenido. Y dice que si los foros lo hacen por Moodle y ella no puede ingresarse, que se van a hacer por Facebook también. Ah, pero Catherine, ¿tú no ¿A eso puedes se refiere? ingresar al Moodle en general? Eso no me quedó claro. No me quedó claro eso. Ah, tampoco, todavía no entiendo. No todos tienen Moodle. ¿Quién no tiene Moodle? ¿Quién no puede ingresar al Moodle? ¿Catherine o quién más aparte? No sé si Catherine efectivamente no puede ingresar al Moodle o hay alguien más. Es que tienes que poder ingresar por Catherine. A ver, hablemos por... Bueno, voy a cortar aquí la grabación y me quedo ahí conversando con Catherine. Eso, no sé si hay más preguntas o dudas. No, profesor. Ya. Que estén muy bien, que tengan buen día y nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Chau. Profe, tenga buen día. No se tanto, profe.